Sagitario, bienvenido a tu lectura para el año 2020. Aquí vamos a estar viendo cuáles son las energías que tienes para el mes de enero, febrero, marzo y abril. Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente déjame una pregunta de sí o no e invita a tus amistades dejando tu dedito para arriba y compartiendo este video a que se suscriban. Una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores regresaré a este video a responder tus preguntas al azar de sí o no. Durante el año 2020 el mensaje que te envían tus guías espirituales es esta carta del éxito. Te habla de que va a ser un año donde vas a lograr alcanzar tus metas, un año donde finalmente vas a lograr percatarte de que el éxito estaba frente a ti y que lo vas a poder disfrutar, lo vas a poder tener en tu vida. Y esto es algo que vas a tener que tener siempre presente durante todo el año, porque te indica de que este 2020 va a ser el año de tu vida, el año donde vas a lograr tus metas y tus sueños, mis guerreros de Sagitario. Así que iniciando esta lectura con una energía súper positiva, la energía de éxito para ti. En enero tienes la carta del agotamiento. Y esto te indica de que va a ser necesario para ti durante el mes de enero tratar de organizar algún tipo de vacaciones para que te puedas relajar. Podrías estar organizando, pidiendo vacaciones o necesitando un tiempo para ti. Te están indicando de que si bien es cierto este año vas a tener 2020 mucho éxito y triunfos, es necesario que los empieces de una manera fresca, de una manera mucho más relajada, cargado con las energías positivas y de una forma correcta. Y para esto entonces va a ser necesario que te desconectes un poco para que puedas recargar tus energías y empezar nuevamente entonces con toda la fuerza para alcanzar tus metas durante este año. Porque de lo contrario, si te mantienes enfocado o te mantienes trabajando, te vas a agotar y vas a tener ese arrastre todos los siguientes meses de ese agotamiento. Es mejor que te desconectes, que tengas vacaciones, que te relajes. No importa si tal vez el mes de enero por esas vacaciones recibas menos dinero, pero es importante eso para que puedas atacar los siguientes meses con mucha fuerza. El mensaje de las cartas del tarot, te sale la carta del Sota de Espadas. Te indica aquí de que tú vas a estar en una lucha con algún tipo de conflicto interno por alcanzar una victoria y que la victoria la vas a lograr obtener. Que tal vez tú sientas que si dejas ese espacio de trabajo, si te vas de vacaciones o si te vas a relajar, otras personas van a venir a apoderarse de tu puesto, van a obtener tu posición. Te están indicando de que no tengas esos problemas, de que no tengas esas inseguridades, porque nadie te va a poder quitar a ti lo que es divinamente tuyo. Que muchas personas podrán intentar parecerse a ti o hacer algo similar a tu trabajo, pues si haces algo independiente, este mensaje es mucho más fuerte para ti, pues porque todos sabemos que las personas que trabajamos de una manera independiente tenemos que trabajar constantemente, de lo contrario no se genera dinero. Pero te están diciendo acá de que no tienes por qué preocuparte por eso. Que tomes tu tiempo de vacaciones, que tu puesto te va a estar esperando cuando tú regreses porque te lo mereces. Y es tuyo por derecho divino, que nadie te lo va a quitar. El amor. Durante el mes de enero vas a estar conociendo a una persona con la cual vas a estar teniendo muchísima química. Puede ser que la conozcas en esas vacaciones que vas a estar tomando ese fin de semana o todo el mes de enero, si es posible tomarlo para descansar. Te habla de que vas a tener una conexión bastante fuerte, bastante magnética con una persona que vas a estar conociendo en este mes y que vas a tener finalmente esa química que has estado esperando obtener cuando te encuentras con una persona o con una pareja. Para algunos de ustedes que ya tal vez estén saliendo con alguien en estos momentos, esta carta te indica de que en enero entonces te das cuenta de que ustedes son compatibles, de que ustedes tienen muchas cosas en común y que tienen una gran conexión, una gran química para continuar conociéndose más a profundidad. ¿Cuál es la tarea que te dejan a ti, Sagitario? Las cartas de los arcángeles del propósito de vida te habla de un maestro espiritual y dice que tú sanas por el medio de clases, sesiones y seminarios.
que tú podrías estar impartiendo. Así es que algunos de ustedes podrían convertirse y durante estas vacaciones que tienes podrías tener una revelación en donde tal vez descubres que tú tienes algún don espiritual, que tú tienes el don de poder enseñar a otras personas a que practiquen algún tipo de creencia espiritual, algún tipo de creencia religiosa. Podría ser también que tú estás durante el mes de enero en búsqueda de un maestro espiritual para que te enseñe a dar los siguientes pasos, para que te enseñen a meditar, te enseñen a sanar, te enseñen a poder continuar con tus energías hacia un futuro, Sagitario. Puede funcionar de ambas maneras, así que la tarea para ti es o convertirte en un maestro espiritual durante el mes de enero, o empezar a estudiar, o buscar a un maestro espiritual, alguien que te pueda guiar durante este mes. Eso va a ser importante para que puedas encaminar tu alma hacia su destino. En el mes de febrero, las energías que tienes es la carta de la comprensión. Y me están diciendo acá tus guías de que finalmente tú vas a poder entender por qué ciertas cosas se dieron en tu vida, por qué ciertas situaciones sucedieron, por qué personas se alejaron de ti. Y febrero va a ser un mes en el cual las cosas finalmente encajan, todas las piezas de tu vida encajan finalmente en la posición correcta y tú vas a poder comprender por qué ciertas personas actuaron de esta manera, por qué algunas otras se alejaron de ti y por qué tú te has encaminado al destino que tienes, Sagitario. Va a ser un mes muy impactante para ti, ya que tú vas a poder mirar hacia atrás, hacia las situaciones del pasado y vas a decir: mejor que esa persona no estuvo conmigo, mejor que no me quedé con esa persona, mejor que me fui de ese trabajo, mejor que me tomé esas vacaciones porque ahora mira, regresé con más energías, con más fuerza. Hablan de una persona también que logra liberarse de una esclavitud, puede ser una esclavitud mental donde ahora en adelante, a partir de este mes de febrero, tu mente va a volar, tu mente va a ser mucho más creativa, vas a tener una gran imaginación, vas a poder manifestar tus cosas de una manera mucho más rápida y profunda en tu vida. Las cartas del tarot, te sale la carta del 4 de bastos y esto te habla de una nueva estabilidad que vas a estar teniendo en tu vida. Te puede hablar también de noticias con respecto a casas. Puedes estar vendiendo, comprando, podrías estarte mudando de casa, podrías estar pensando en hacer algo independiente. Si estás viviendo con tus familiares, padres, hermanos, abuelos, podrías estar teniendo esas energías en las cuales durante el mes de febrero vas a buscar tu libertad, vas a buscar tu propio nido, tu propia casa. Parece que va a ser necesario entonces que tengas esta tranquilidad. Podrías estar pensando en remodelar la casa que tienes actualmente, hacer algún tipo de cambios en las habitaciones, reorganizar las cosas, pero veo que vas a estar trabajando mucho en el hogar. Y para algunos de ustedes esto podría representar de que llegan a mudarse con esta persona que estás conociendo en el mes de enero. Y en el mes de febrero entonces podrías estar pasando mucho más tiempo compartiendo en casa con esta persona. Parece que es alguien que te va a invitar a que pases los fines de semana, después que pases algunos días en la semana y van a estar compartiendo en esto. Hasta que llegue el punto entonces que tú te dices: ¿sabes qué? Quédate acá permanentemente. Las energías, el mensaje de amor, te sale la carta de la atracción. Va a ser un mes en el cual muchas personas se van a estar fijando en ti. Febrero es un mes de alta energía positiva para ti, donde vas a atraer a tu vida, vas a atraer a muchas miradas. Mucha gente va a tener que ver contigo. Las personas van a querer saber quién eres, qué estás haciendo. Puede ser por medio de la persona con la cual tú estás saliendo o simplemente porque te lo has ganado con derecho divino. Veo una persona que se siente mucho más atractiva, un Sagitario que durante el mes de febrero va a levantar su autoestima. Puedes estar haciendo cambios de look, cambio en tu vestuario, cambio en tu alimentación. Van a venir cambios que te van a hacer sentir mucho mejor contigo mismo, Sagitario. Todo esto durante el mes de febrero. Y puede que algunos de ustedes estos cambios, esta estabilidad venga de la mano con el romance. Y todo esto va a surgir a partir de ese descanso que tú vas a necesitar. Viene la palabra Roma a la mente en estos instantes. Así que puede ser que algunos de ustedes estén pensando en irse a Italia. O puede que estés viviendo en la colonia Roma, en mi queridísimo México, en mi ciudad de México.
Pero algo con la palabra Roma va a ser importante. Puedes que estés conociendo a alguien que sea de Italia, un chico italiano, una chica italiana, tal vez venga de Roma, pero vino esa palabra a la mente, me la trajeron tus guías, así que atención con eso. Tu tarea para el mes de febrero, ¿qué tienes que hacer para elevarte espiritualmente? Te sale la carta de el hablador, del orador, perdón. Perdón, el orador, Sagitario, el orador. Y esto te está indicando de que el propósito de tu vida involucra tus habilidades de poder expresarte como un orador. Mira, tienes maestro espiritual, tienes la carta del orador. Podrías tú estar recibiendo algún tipo de invitación, tal vez para irte a Ciudad de México, tal vez para irte a Italia, algún país o dentro de tu país, o lo puedes hacer por medio de las redes sociales, donde tú vas a estar hablando de un tema en particular, tal vez tus experiencias de vida, tus conocimientos, si tienes algo que ver con espiritualidad, tarot, esoterismo, metafísica, astrología. Puede ser que va por esa línea y te están indicando entonces de que es momento de que empieces a compartir tu conocimiento, Sagitario, de que empieces a hablar acerca de tu vida, a contarles a otras personas tus experiencias y ayudarlos por medio de tu palabra a sanar. Durante el mes de febrero te pueden estar llegando esas oportunidades para que expreses, hables, vayas a un seminario, una conferencia. Puede ser que tú estés dando o participando de esa conferencia o de que tú asistas a esa conferencia como público, como audiencia. Marzo, las energías que vas a tener, las energías de éxito, y la tienes 2 veces, mis guerreros. Los arcángeles, los mensajes de los arcángeles o de los ángeles te dicen éxito, y la energía general que tienes en este mes es de triunfo, de éxito, de sentirte en la cima del mundo, de poder conquistar los problemas o las situaciones de dificultad que pueden ser en el amor, como pueden ser también en tu vida laboral. Y te habla de que si a inicios de año empezaste con esas energías así como de letargo, de que no quieres hacer nada, de que ya confundiste tu camino, tal vez es el momento ahora de que tomes un acercamiento distinto. Y eso lo vas a poder ver después del mes de enero. Veo que podrías estar organizando algún tipo de curso al que podrías estar asistiendo, y eso va a ser lo que te va a llevar a ti también al éxito, a triunfar. Tienes que tratar de seguir por esa línea, porque puede que algunos de ustedes ya estén un poquito abrumados o tal vez cansados de la monotonía, y te va a tocar entonces como alternar las cosas en tu trabajo. Y en marzo vas a lograr tener armado ese proyecto que te va a abrir las puertas del éxito y del triunfo. Eso que vas a querer trabajar después de ese tiempo de vacaciones que te tomas, que te va a caer una buena idea, va a hacerse efectivo en el mes de marzo. ¡Qué bueno! Sagitario, Sagitario. Abundancia, mucho dinero. Te va a caer dinero del cielo. Vas a poder multiplicar las ganancias que tienes. Y vas a poder, hasta en un mes, poder generar más de $10,000 aproximadamente. Recuerda, estas son lecturas generales, no aplica para todo el mundo. Pero algunos de ustedes podrían estar recibiendo una gran noticia de ingresos con respecto a sus finanzas durante el mes de marzo. Y todo tiene que ver en base a este proyecto, esta nueva oportunidad de trabajo que se está presentando en ti. Veo también que tienes durante el mes de marzo una gran necesidad como de volver a conectar con tu familia. Si es que tú te has alejado de ellos, parece que durante el mes de marzo podrías estar regresando a tu pueblo, a tu ciudad, a tu país, a pasar un tiempo con tu familia. Veremos si en abril te regresas o sigues de viaje, si estás en Roma, si estás en Colonia Roma, en México. En otros países existe alguna ciudad o pueblo llamado Roma, déjenmelo saber, aparte de Italia, obviamente. Y podría ser que durante este mes de marzo tú estás regresando a tu país para compartir con tu familia. Pueden ser que tengan algunos familiares tuyos, celebraciones, fiestas, cumpleaños durante ese mes. Vas a pasar un tiempo con ellos, pero honestamente no te veo quedándote allí. Veo que pasas el tiempo con ellos, tal vez todo marzo, y luego te vas. En el amor, vas a tener la carta de el nuevo amor, y parece que hay alguien que en este mes de marzo te va a declarar su amor por ti. Te va a dejar saber cuánto verdaderamente le interesas, cuánto verdaderamente te ama,
Y si es esta persona que tú estás conociendo en enero y febrero, parece que esta persona se va a querer enseriar contigo para tener un nuevo amor durante el mes de marzo. Marca que hay posibilidades que hayas encontrado a tu alma gemela, guerreros de Sagitario, porque estas tres cartas de enero, febrero y marzo hablan muy bien de la relación que vas a poder tener con esta persona. Si no, pues prepárate porque hay alguien nuevo que podría estar llegando a tu vida. Y qué cartas más hermosas, ¿ah? Qué bueno que esa energía de pereza y de letargo se vaya a quedar en enero y que tú empiezas luego a recargarte. Pero necesitas esas vacaciones, Sagitario. Definitivamente que sí. Velas pidiendo desde ya para que recargues tus energías y puedas recibir estas grandes bendiciones que vienen para ti finales de enero, febrero y marzo. Mira, cambio de carrera. Es lo que podrías estar considerando la tarea que tienes para el mes de marzo, el mensaje del propósito de tu vida. Dice que te vas a estar embarcando en una nueva carrera que te va a brindar la felicidad y la abundancia que tú deseas y que mereces. Y me va mucho con esa idea de alguien que podría estar empezando a enseñar a otras personas a leer las cartas del tarot, a otra persona a hablar acerca de sus experiencias. Podrías convertirte en un orador motivacional. Y definitivamente ese cambio de carrera que vas a tener va a abrirte los caminos de una manera increíble. Este mes de marzo hasta el momento va a ser el mes más poderoso para ti, más positivo dentro del primer cuatrimestre del 2020. ¡Qué éxito! ¡Wow! Y recuerda que tú tienes la carta del éxito que corona todo tu año, este 2020 para ti, Sagitario. Y por supuesto, para los que tengan Sagitario en su ascendente o en su signo lunar, va a ser muy positivo, va a ser increíble. Creo que ha sido una de las mejores lecturas hasta el momento de los signos. Abril, vamos a ver cuál es la energía para ti. El estrés, por supuesto, que con este nuevo cambio de carrera, con estas nuevas abundancias que van a llegar para ti, con este éxito, puede llegar también cierto tipo de presión y puedes sentirte estresado. Puedes empezar a sentirte entonces de que tienes muchas cosas que hacer, que tienes muchas más responsabilidades, especialmente si ahora estás enseñando, porque podrías llegar a tener responsabilidades en frente a tu audiencia, en frente a tus pupilos, que también tienes que mantener detrás de cámaras, porque las personas ahora te van a empezar a ver como un modelo a seguir. Y vas a tener esa presión de parte del nuevo trabajo que tengas. Pero te están diciendo de que no tienes por qué preocuparte, porque tú vas a poder lograr vencer todas estas dificultades con este caballero de espadas, que tú vas a encontrar en abril la solución a el estrés. Y podría ser que tomas algún tipo de rutina nueva. Veo que ahí me pusieron en la mente a un corredor, así que podrías estar durante el mes de abril uniéndote a carreras o encontrando a un compañero o una compañera que te ayude a trotar, a correr, a hacer ejercicios, pero al aire libre. Necesitas poder conectar tus energías con la naturaleza y eso lo vas a hacer durante el mes de abril, que te va a ayudar a balancear todo el estrés de las grandes responsabilidades que vas a tener a partir del mes de marzo hacia adelante. Que no te decaigas, que las cosas van a salir bien para ti. Que a pesar de que tal vez sientas que tengas muchas cosas que hacer en el mes de abril, cumplir con tu trabajo, cumplir con tu nueva misión, con tu cambio de carrera, cumplir con tu familia, cumplir con tus seres queridos, cumplir con tu nueva pareja, que no tienes por qué preocuparte, porque tú vas a encontrar la manera de relajarte y de balancear todo eso. Y en base a eso, el mensaje de amor te indica de que recuerdes siempre hablar con el corazón en la mano. Que si sientes que tal vez la presión de tu nuevo trabajo con tu relación y tu familia es mucha, que les dejes saber entonces que tal vez no puedas asistir a ciertos eventos, que tal vez tengas que pasar mucho más tiempo trabajando o viajando. Pero tienes que hablar honestamente y hablar acerca de tus sentimientos hacia las personas que están contigo, para que puedan ambos encontrar ese balance y tener entendimiento. Porque si no lo haces, las personas que están a tu alrededor pues no son adivinas, no son tarotistas y no van a saber qué es lo que verdaderamente está pasando contigo. Que hables, que en el mes de abril, si necesitas ayuda, pídela y exprésale a las personas que están a tu alrededor cuáles pueden ser las situaciones en las cuales te encuentras, especialmente a tus seres queridos, para que ellos te apoyen. Tu tarea
para este mes, o el mensaje de tus ángeles en el propósito de vida, es protección. Y dice que tienes que entender que, mira lo que te dije, a veces yo me adelanto, que tú estás a salvo y recibes el apoyo con respecto a ese cambio de carrera. Mira tú, protección. Eso era exactamente lo que te estaba diciendo. Tienes que hablarle a tus seres queridos, hablarle a tus amistades, dejarles saber acerca tal vez de este cambio de carrera que vas a hacer, de este estrés que tal vez puedas tener en estos momentos en el mes de abril. Recuerda siempre regresar a estas lecturas más cerca del mes de febrero, más cerca del mes de enero, más cerca del mes de marzo y abril, para que esto se refresque en tu memoria. Y recuerda que vas a tener ese apoyo de tu familia, que ellos te van a proteger y te van a ayudar a que salgas adelante, que no vas a estar solo. También tienes protección aquí divina, tienes 3 ángeles que están presentándose aquí. Y tú 4, mejor dicho, con este que está acá, que me dicen acá en estos momentos que por medio de tus sueños vas a recibir grandes bendiciones y también iluminación. Wow, Sagitario, qué lectura más hermosa para ti en el 2020, ¿eh? A tomar esas vacaciones que son importantes en enero, porque de ahí en adelante no vas a parar de trabajar, no vas a parar de tener bendiciones y mucho éxito. ¡Qué espectáculo! Recuerda compartir este video para que lleguemos a los 400,000 suscriptores, dejar tus deditos para arriba y en los comentarios dejarme tu pregunta de sí o no, que una vez que lleguemos a los 400,000 en 30 días, regreso a este video a responder algunas preguntas al azar. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo, y aquí en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Te decreto un año 2020 lleno de mucha luz, de mucho amor, de mucha protección, progreso y éxito.